Hola, me llamo Jeffrey Dahmer y voy a matarte. Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos en serie más perturbadores de la historia. Su nombre ha quedado marcado por los crímenes atroces que cometió entre 1978 y 1991. Pero, ¿qué llevó a este hombre a convertirse en el temido caníbal de Milwaukee? Hoy te contaremos todos los detalles de su oscura historia y cómo la serie de Netflix volvió a poner su nombre en boca de todos. La infancia de Dahmer podría parecer común, pero los primeros signos de su oscura personalidad ya se empezaban a notar desde muy temprano. 1960, Milwaukee, Wisconsin. La familia de Dahmer se mudaba con frecuencia y su padre, un químico, pasaba largos periodos fuera de casa. Desde pequeño Jeffrey mostraba una extraña fascinación por los animales muertos, diseccionando cuerpos y guardando partes como trofeos, una señal inquietante de lo que vendría más adelante. Además, todo ayuda. Los problemas familiares, la soledad y la falta de atención paterna fueron creando una personalidad cada vez más retraída y perturbadora. El primer asesinato de Dahmer ocurrió en 1978, cuando tenía tan solo 18 años. Stephen Hicks, su primera víctima, fue asesinado a golpes después de que Dahmer lo recogiera haciendo autostop. ¿Y quieres abrir tu regalo? Cómetelo. Durante casi una década, Dahmer mantuvo un perfil bajo, pero su sed asesina no había desaparecido. Entre 1981 y 1986, Dahmer tuvo varios encuentros con la ley. Entre estos destacaban abuso de alcohol, conducta desordenada e incluso exhibicionismo público. Pero la policía no imaginaba la oscuridad que se ocultaba detrás de estos incidentes. Entre 1987 y 1991, Dahmer llevó a cabo una serie de asesinatos con un modus operandi cada vez más macabro. Seducía a sus víctimas, las drogaba, las estrangulaba y después desmembraba sus cuerpos. Lo más aterrador era su deseo de conservar parte de los cuerpos como trofeos, llegando incluso al canibalismo y la necrofilia. En su apartamento se encontraron cráneos, órganos y fotografías de las víctimas en estado de descomposición. Dahmer era un apasionado de la fotografía e incluso utilizaba una técnica que incluía la creación de altares con los huesos y cráneos de sus víctimas, lo que daba una visión aún más macabra de su retorcida mente. La pesadilla terminó en 1991, cuando Tracy Edwards logró escapar del apartamento de Dahmer y alertar a la policía. Lo que encontraron los agentes de policía al entrar al apartamento de Dahmer fue una escena sacada de una auténtica película de terror. Jeffrey Dahmer fue arrestado y condenado a 15 cadenas perpetuas por la muerte de 17 jóvenes. Pero su vida terminó abruptamente en 1994, cuando fue asesinado en prisión por otro recluso. Durante su juicio, Dahmer mostró una actitud fría y calculadora, mientras detallaba con calma los crímenes que había cometido. La historia de Dahmer ha sido objeto de numerosas películas, documentales y libros, pero fue la serie de Netflix Dahmer, Monstruo, : la historia de Jeffrey Dahmer, protagonizada por Evan Peters, la que volvió a poner su nombre en el centro de la polémica. La producción recibió varias nominaciones y premios por su actuación y realismo, pero también críticas por revivir y mostrar el dolor de la cruda realidad que tuvieron que sufrir las víctimas. Uno de los momentos más recordados en la historia de postcaptura de Dahmer es la entrevista que concedió a Nancy Glass en 1993, donde habló con frialdad sobre sus crímenes y la falta de remordimiento. La entrevista mostró el lado más escalofriante de Dahmer, dejando al público impactado por la calma con la que describía sus atrocidades. A continuación, os dejo varios fragmentos de la entrevista con Nancy Glass. Podemos ver la frialdad con la que Dahmer narra sus intenciones y pensamientos mientras cometía tales hechos. Aquí, Nancy Glass le dice que 10 de sus 17 víctimas eran de color, y si había motivos raciales, a lo que Dahmer solo dice: no, era por preferencia sexual.
Siempre deja claro en toda la entrevista que los mataba para sentirse dueños de ellos, o más bien tener el control absoluto. Él no los odiaba, solo quería tener el control sobre ellos. No disponemos del vídeo sobre la siguiente confesión, pero esto dijo Dahmer acerca de su motivación. Yo sabía que estaba mal, pero no podía dejar de hacerlo. Me sentía impulsado por deseos que no podía controlar. También expresó que, aunque estaba arrepentido, entendía que lo que había hecho era imperdonable. Glass le preguntó si sentía que debía morir por lo que hizo, a lo que Dahmer respondió: «Creo que sí. Creo que merezco la muerte». La conversación fue profundamente perturbadora por la franqueza y serenidad con la que Dahmer analizaba su conducta. No intentaba justificarse, pero tampoco mostraba un arrepentimiento emocional evidente. Con este vídeo, a través de la vida de Jeffrey Dahmer, mostramos cómo la mente humana puede ocultar horrores inimaginables. ¿Qué opinas tú? ¿Es necesario seguir contando estas historias a través de producciones millonarias o es una forma morbosa de lucrarse con el sufrimiento ajeno? ¿Quieres que sigamos explorando las historias más oscuras de la humanidad? Si es así, suscríbete, dale a like y déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, si te atreves.